Una cita del libro que me quedó muy marcada es de Margaret, que hablaba que el ejercicio de la política no solamente era por grupos electorales, ni por partidos políticos como lo eran el PRI, el PAN. En este caso se aliaron y son, pues básicamente en la actualidad son Morena. Nos hablaba también de que todo esto de la política se daba por las interacciones que tenían dentro de las comunidades, de diferente forma. Cada comunidad tiene diferente tipo de política indígena, porque en este caso, porque cada uno tiene su propia forma de mantener el pueblo en un orden, de mantenerlos arraigados de tanta violencia como lo es ahorita en la actualidad. Pichátaro, Sevina, nuestra meseta purépecha, por todo esto agravio que ha pasado, donde hay mucha violencia, grupos criminales han estado saqueando de cierta manera las comunidades. También nos hablaba de que el voto y las preferencias políticas no nacen solas, sino que también son un conjunto en el que varias personas tienen que tener unos procesos colectivos e históricos. Esto no es de cierta manera algo que tú puedas decir, yo quiero participar, pero yo lo voy a hacer por mi propia parte, ¿no? Esto es como un hecho consecutivo que tiene como una historia, de cierta manera, antecedentes, donde nos muestran las diferentes formas de las que se han ido gobernando los diferentes tiempos de nuestra vida. Es todo de mi parte. Gracias. Nada más, como les comentaba, pues estos movimientos que marcaron parteaguas en el 2011, pues no son ajenos a la realidad actual que estamos viviendo. Hay que recordar que este domingo el conflicto que vivió la comunidad indígena de Sevina, que mataron a dos comuneros, y hoy precisamente tienen dificultades para que se les dé una carta de detención para hacer todos los procesos legales. Entonces, no es tan romántico y tan bonito que regirse por usos y costumbres. Pues ha tocado fibras muy sensibles de la delincuencia organizada, que actualmente los que vivimos por esta región, pues vemos cómo está la lucha por el poder de la delincuencia organizada y el papel que están jugando las comunidades indígenas que se rigen por autogobierno. Entonces, esto de la participación política y de la acción comunitaria y la cohesión social de las comunidades, pues ahorita se encuentra otra vez poniendo a prueba la situación particular. Ahorita a continuación, el compañero Pepe José Cuauhtémoc Reyes nos va a explicar o nos va a comentar sobre el tercer eje, que es acción colectiva y políticas para el bienestar. No sé si pudiera darle chance al compañero Pepe. Este capítulo en general pues va a hablar sobre la defensa del territorio Xoco, la transición energética con perspectiva de género y la atención integral al cáncer de mama. Revelan que las políticas públicas deben abandonar la neutralidad aparente y asumir la interseccionalidad, la participación comunitaria y la justicia epistémica como pilares del desarrollo humano. Como ven, todos los artículos están relacionados con la interculturalidad, la cohesión social, la participación política y el bienestar. Adelante, Pepe. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan, Moni? Sí. Bueno, primero que nada, compañeros, una disculpa, este retraso, la verdad, veníamos corriendo, parecía Carlos Sardina, como cuando en la prepa nos organizábamos para ir a echar chela, ¿no? Pero ahora venimos aquí a compartir, a dialogar, a platicar. Les agradezco estar aquí. Y bueno, también no puedo iniciar mi presentación no sin antes agradecer al doctor Vicente, que les pido un aplauso acá para el doctor. Gracias, doctor, por esta oportunidad que me das. Ya tenemos rato trabajando juntos y en verdad muchas gracias, y ya sabes, se te quiere y se te estima mucho, ¿vale?
Bueno, comencemos, compañeros. Espero que sí. Espero que sí, pero bueno. Bueno, para iniciar, este libro nos habla bastante sobre la interculturalidad. Un concepto que a veces lo vemos extraño, que no lo sabemos aterrizar quizás en nuestra vida cotidiana, pero que a través de este libro y a través de ejemplos muy claros, porque prácticamente vienen 9 o 10 historias que hablan justamente sobre la interculturalidad y cómo la vivimos, aunque hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Para iniciar quisiera comentar algunos conceptos sobre interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones, enfocadas a construir, propiciar un respeto mutuo y desarrollo pleno de los individuos a pesar de sus diferencias culturales. Como lo comentaba el compañero que inició, el libro maneja 2 tipos de interculturalidad. Interculturalidad de hechos, que es el hecho de que las culturas diversas pues conviven entre sí, y que luego es el concepto que tenemos más apegado, ¿no? Que es la convivencia de culturas, el diálogo de culturas, diálogo de civilizaciones, de saberes. Pero existe también la interculturalidad como principio normativo, y es una propuesta de carácter ético y político. Esta propuesta busca defender los derechos de igualdad y libertad, así como los derechos culturales. Bueno, bajo estos principios, sabemos que la interculturalidad no solo reconoce entonces la diversidad y cómo conviven las diferentes culturas en un mismo espacio, ¿no? El libro nos indica que también la interculturalidad nos invita a reflexionar y explicar sobre los problemas de lo estructural, de lo colonial, de lo racial, de manera que cuestionar es parte de la interculturalidad. La sección que a mí me tocó presentar, permítanme, lo voy a encontrar. Estoy muy nervioso, compas, nunca había estado en una presentación del libro, pero bueno, aquí estamos. Vale, les agradezco. El tercer capítulo habla sobre acción colectiva y políticas del bienestar. El primer caso se llama Pueblos indígenas de la Ciudad de México y el derecho a la ciudad. El pueblo de Xoco versus Mítica. Este apartado del libro nos habla de el pueblo de Xoco. Es un pueblo de alrededor de 30 hectáreas, o que tiene 30 hectáreas, que se ubica en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es considerado un pueblo originario. El crecimiento de la ciudad ya se comió al pueblo. Y Mítica es un proyecto muy ambicioso, supercapitalista, de infraestructura, en donde está proyectado es un centro comercial. Ahí se encuentra, también construyeron la torre más alta de la Ciudad de México, y es todo un complejo de infraestructura en donde hay vivienda, hospitales privados, torres de departamentos. Entonces este proyecto lo desarrollan en el pueblo originario de Xoco. En este apartado nos hace reflexionar toda la problemática que se genera alrededor de este proyecto
y de cómo los habitantes del pueblo de Xoco están conviviendo con este megaproyecto, ¿no? Es un claro ejemplo de gentrificación. El texto no lo menciona como tal, pero me nació una inquietud muy grande de conocer, pues, de qué estaba leyendo, ¿no? Porque, pues, difícilmente el libro, pues, no tiene imágenes, difícilmente con la lectura dimensionas de lo que se está hablando. Los invito luego primero a leer el libro y en segundo a checar lo que es el proyecto de Mítica. Mítica es, como les comentaba, un desarrollo de infraestructura con un capital de millones de dólares que vino a perjudicar fuertemente al pueblo de Xoco en varias situaciones. Como les comentaba, es claramente un proceso de gentrificación. ¿Qué quiere decir la gentrificación? Es cuando personas de algún pueblo, de algún lugar, son desplazadas por personas con mayor poder adquisitivo. Está investigando que los departamentos que se construyeron en este complejo hacían la comparación de una persona, digamos, que gana 10,000 pesos al mes. Dedica el 30% de su salario para comprar una casa de 1 millón. Para comprar su casa de 1 millón le va a costar 30 años pagar su casa. Pero si este mismo trabajador quiere obtener una vivienda dentro de este complejo, le tocaría pagar durante 200 años. O sea, una cuestión impagable, ¿no? Entonces, justo es lo que les comentaba. ¿Ustedes creen que los pobladores del pueblo de Xoco van a poder adquirir este departamento? Obviamente no. Y obviamente esto en un futuro, pues, los desplaza y los hace irse a las periferias de la ciudad. Entonces, en este apartado del libro nos invita a conocer qué políticas públicas se tienen que llevar a cabo para la protección de los pueblos originarios. El apartado habla del contexto jurídico sobre los pueblos originarios en general, sobre el contexto jurídico de los pueblos en la Ciudad de México. Nos habla del contexto histórico y cultural de Sebastián Xoco. Después nos presenta lo que es el proyecto de Mítica y cómo se ha transformado territorialmente el pueblo de Xoco. Y por último, cómo operan las inmobiliarias con el gobierno, en este caso de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es una lectura muy interesante, en donde el objetivo principal es analizar qué políticas públicas pueden cuidar y proteger a los pueblos originarios. Estaba viendo en YouTube un video de esta problemática. Ya ahorita ya está levantada la torre de departamentos y al grado de que los que viven, los que compraron un departamento en esta torre, ya le están pidiendo al pueblo de Xoco que no haga sus fiestas patronales por los cohetes. La entrada principal al pueblo de Xoco fue cancelada porque cruzaba por el predio donde se hizo esta construcción y no respetaron la servidumbre de paso. Crearon un pozo de extracción de agua, en donde a raíz de que llegó este conjunto, el pueblo sufre de agua. Si pagaban 2,000 pesos bimestrales de predial, comentaban ahí en los testimonios que les subió 8,000 pesos. Entonces, es analizar un tanto si realmente sí es un desarrollo lo que hay, o está perjudicando a las personas que tienen cientos de años viviendo en ese espacio, ¿no?
Entonces, bueno, los invito, es muy, muy interesante. Y bueno, yo estoy interesado en temas urbanísticos, entonces me cayó como anillo al dedo. Y bueno, el otro tema que les quería comentar es acerca de un estudio de la doctora Karina Mora que hace en la comunidad de San Pedro Pareo. No sé si alguien conozca aquí San Pedro Pareo. ¿No? San Pedro Pareo es una comunidad, un pueblo originario que está a 15 minutos de Pátzcuaro. Y la doctora Karina, a través de este estudio etnográfico, ¿qué es un estudio etnográfico? Es un método de investigación cualitativo que busca describir y comprender la vida cotidiana, prácticas culturales y los significados de un grupo, a través de la observación directa y participación del investigador en el contexto. La doctora Karina hizo tres entrevistas. Entrevistó a 3 personas en donde ella trata de explicar la relación que tiene el Estado con la ciudadanía, sobre todo en los territorios, en las comunidades indígenas. Menciona que el proceso de homogenización del Estado se ve a través de la educación. Básicamente en estas 3 entrevistas señala que la mano del Estado la ven a través de la educación. El concepto que las 3 personas tienen de desarrollo en la comunidad no va ligado a la obtención de riqueza, como muchas veces tenemos en la ciudad, sino va más ligado a las oportunidades que tuvieron de poder estudiar. Entonces, es un caso muy, muy interesante de cómo la mano del Estado llega a nuestras comunidades. Y por último, el último caso que me tocó es escrito por la maestra Yunuen Mendoza Tobar. Se llama Sostenibilidad y Género en la Energía Comunitaria para las Políticas de Bienestar. Este apartado nos habla de que en el campo de la innovación y la tecnología persiste una gran brecha de género muy significativa que limita la participación de las mujeres. Entonces, si estamos hablando de interculturalidad y que la interculturalidad nos invita a dialogar, a señalar las fallas de las estructuras de poder, pues creo que también ahí entra lo que es el feminismo y las cuestiones de género, porque justamente es analizar estas estructuras de poder, analizar lo que es el patriarcado. Aquí lo centra prácticamente en la generación de energía, en la sostenibilidad, y por ejemplo menciona que en muy pocos desarrollos de tecnología están involucradas las mujeres. Y yo les quiero hacer una pregunta. Cuando se acaba, por ejemplo, el gas en una casa, ¿quién es la primera que sabe? Cuando se fue la luz, ¿quién es la primera que se entera? Entonces, justamente por eso menciona este análisis, yo lo sintetizo. ¿Cómo no vas a involucrar a la mujer y cómo no vas a crear políticas públicas para que exista la participación de la mujer si ellas son realmente luego las que conocen las necesidades, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema. La verdad es un poco pesada este apartado, se me hizo un poco pesado, pero creo que por ahí va la idea. Y bueno, para concluir, quisiera comentarles una frase que escuché de Gustavo Petro en un discurso que dio hace muy poco. Un discurso que emite ahora con la discusión que generó
esta señora Ayuso, con la crítica o esto que vino a decir de que México no existiría si ellos no hubieran venido. Gustavo Petro dice lo siguiente: hoy en día la sensibilización de las personas es un acto revolucionario. ¿A qué se refiere? El hecho de que nos sensibilicemos y pensemos en el otro, de tener un diálogo entre culturas, entre civilizaciones de manera horizontal, en donde ninguna civilización, ninguna cultura está por encima de otra. Esto menciona Gustavo Petro que es un acto revolucionario. Entonces se me vino a la idea que hablar de interculturalidad es justo eso. Es un acto completamente revolucionario, porque estamos cuestionando las estructuras de poder. Y es solamente a través del diálogo intercultural en el que se darán verdaderos avances en la sociedad del mundo. Ahí tenemos el caso de Irán, de Gaza, en donde la potencia mundial, con el afán de sostener su cultura, su visión del mundo, quiere aplastar a otras culturas. Entonces nos menciona Gustavo Petro que la contraparte del misil y la bala es el diálogo, y el diálogo intercultural es esencial para construir una mejor sociedad. Sería todo. Ya serían las participaciones de los alumnos, ahora comenzarían las de los autores. Mientras, no sé quién esté a cargo él va a presentar, va a tener una diapositiva. Él es el doctor Miguel Rodrigo González Ibarra, él es el coordinador del libro junto con el doctor Vicente. Y nada más remarcando, no solo este libro habla sobre la práctica, la experiencia y sobre náhuatl, habla sobre purépechas, zapotecas, afrodescendientes, y abarca varias ciudades como la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán. Entonces, la participación comunitaria indígena no es la única. Hay otras formas de participación desde la sociedad civil, y qué es lo que comenta el doctor Ibarra, y cómo la participación ciudadana legitima políticas, en este caso legitima políticas de la restauración del río Guaní, sin temor a equivocarme, pero esto conlleva muchos retos, igual como la participación comunitaria que acabamos de comentar no es tan bonito. Entonces, desde la participación, desde la sociedad civil, legitima políticas, pero eso también tiene sus dificultades. Eso lo va a compartir el doctor Iván. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a leer un párrafo de un discurso y quiero dedicar esta presentación a las madres de los desaparecidos en México, especialmente a las buscadoras de Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, donde se registran en los últimos 20 años 132,000 desaparecidos, donde en el último año se ha registrado un incremento importante. Medianoche, nuestros hijos e hijas fueron coartados y arrebatados de nosotros. Escuchar sus latidos. En el viento escuchamos sus sonrisas. En la lluvia vemos sus lágrimas. Escuchar sus latidos. Oímos sus latidos. La noche cuelga como un prisionero estirado sobre negro y azul. Escuchamos sus latidos.
escuchamos sus latidos. En los árboles, nuestros hijos están desnudos a través de las paredes de nuestra hija lloran. Ver sus lágrimas en la lluvia. Bueno, pues muchas gracias. Primero, felicitar a los organizadores de este enorme congreso, este esfuerzo por la Semana de Ciencia Política de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en las diferentes sedes. Agradecer a los coordinadores del evento, agradecer la hospitalidad aquí en este lugar, cuna del Imperio Purépecha, y agradecer a ustedes que están aquí presentes, porque la interculturalidad, efectivamente, como lo plantearon los estudiantes, significa un diálogo de saberes, significa un diálogo, una interacción, una comprensión conjunta, pero también significa comprender las diferencias. Significa mirar diferente, significa construir desde múltiples puntos y desde muchas articulaciones diversas. Eso es la interculturalidad. Bueno, este libro nace precisamente como parte de varios argumentos que se fueron desarrollando en un seminario que tuvimos aproximadamente hace 2 años, y donde el primer diagnóstico que se elaboró entre los grupos de investigación de esta universidad y la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, en el área de Estado y Movimientos Sociales, fue replantearnos precisamente cuál es el reconocimiento jurídico, económico, social y cultural para construir otra mirada y otra visión desde este enfoque que en América Latina se está trabajando de manera potente. Y no solamente es un discurso reciente, sino esto tiene que ver con una historia, tiene que ver con un campo de fuerzas, tiene que ver con una visión y tiene que ver con una comprensión de las propias personas que heredaron nuestros antepasados los valores y los principios en las comunidades, ¿sí? Entonces, como pueden ver en esta lámina, hay un diagnóstico que generalmente se está discutiendo en las diferentes universidades que trabajan estos temas, donde existe una invisibilización indígena y continuidad colonial en repúblicas formalmente independientes, ¿no? Este argumento viene ya de varios años atrás. Sin embargo, recientemente y a partir de la crisis del Estado social de derecho y del ascenso de las políticas de Estado con enfoque neoliberal, donde se privilegia el mercado por encima de las comunidades, pues existe una necesidad de repensar qué está haciendo el Estado, qué están haciendo las diferentes instancias promotoras para generar precisamente ciudadanía, y cómo construir este concepto, que no es un concepto teórico, no es un concepto abstracto, sino es un concepto de vida. Es un concepto que nos obliga a replantear qué estamos haciendo como ciudadanos, como personas, desde nuestras propias comunidades. Entonces, hay un discurso y hay una crítica en términos también de la agenda global que viene de otras naciones, particularmente europeas y por supuesto las grandes potencias aquí en América Latina, donde se advierte que muchas de las comunidades necesitan modernizarse, necesitan entrar a las líneas, a los planteamientos dictados por organismos internacionales, y esto pues choca directamente con la herencia, con el pasado, con la historia de muchas culturas de usos y costumbres como existen aquí en Michoacán, ¿no? Entonces, la crítica que nosotros y los diferentes autores, a quienes agradezco profundamente con el doctor Vicente González también en esta coordinación, es precisamente reflexionar en diferentes temas, diferentes líneas de investigación que nos lleven a generar por lo menos una visión y una perspectiva que nosotros estamos planteando desde las universidades interculturales, y en el caso de la UAM también, es romper con esos paradigmas positivistas clásicos de ver los problemas de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces hoy no podemos reconocer esa parte, porque la interculturalidad, como bien lo plantearon aquí los estudiantes, tiene que ver con otras miradas, con otros puntos de intersección, ¿sí? Desde las propias comunidades y desde sus necesidades. Entonces, este libro pienso que abona a esta reflexión, y cuando hablamos de una interculturalidad crítica, hablamos de
una visión no funcional al sistema que de alguna manera genera una visión e invisibiliza a los pueblos indígenas a través de un discurso, ¿no?, en el sentido del bienestar, ¿sí? Es decir, estamos anclados en un discurso donde el bienestar se toma a partir de una visión y una agenda desde el Estado, no desde las propias comunidades, ¿no? El bienestar entendido como una cuestión incluso mecánica, una visión operativa, eso no es el bienestar. El bienestar implica discutir, generar diálogo, implica sentirnos bien en una reunión, implica compartir, pero también implica equivocarnos. Y cuando las comunidades se equivocan, se construyen. Cuando se dialoga, somos diferentes, pero partimos hacia algo nuevo, ¿sí? Y esa es la interculturalidad que nosotros vimos en este libro con los capítulos. Por eso la convocatoria que se hizo a diferentes profesores de América Latina y el Caribe, particularmente desde esta sede en Pátzcuaro, pues fue abrir ese debate y preguntarnos en qué sentido se están construyendo otras fuerzas, otras grietas, otras formas de interpretación. Precisamente lo que nos dice esta visión intercultural, pues tiene que ver con un discurso también, que a veces si no cuidamos y valoramos desde las comunidades lo que estamos haciendo, pues podemos caer en repetir la historia, ¿sí? Entonces aquí esto es muy grave porque no podemos repetir el pasado. Tengo un dato aquí impresionante, ¿no? México tiene 132,000 desaparecidos, ¿no? Y entonces cuando no hay una discusión de ese tema, algo está pasando, algo no está bien en nuestra forma de vida y algo no coincide con el discurso que se está planteando desde el Estado, ¿no? Entonces aquí la interculturalidad aparece más con una visión de un Estado que promueve una legitimación, que promueve un discurso, pero que en los hechos choca con una realidad cotidiana en la que vivimos, ¿no? Por eso hoy en día tenemos que hablar de tensiones, ¿no? ¿Cuáles son esas tensiones que se generan desde las comunidades frente a políticas que, como bien lo dijo en el caso de Mítica, allá en la Ciudad de México, Benito Juárez, cómo chocó ese proyecto de construcción de grandes megaproyectos y obras con las comunidades? Incluso en ese capítulo se advierte, por ejemplo, donde la empresa quiere comprar hasta el panteón del pueblo originario, ¿no? Lo cual me pareció muy, muy grave, y donde a partir de diferentes movimientos locales de base y diferentes movimientos urbanos se empezó a construir una alternativa de resistencia, ¿sí? Entonces este ejemplo y este capítulo muestra cómo la interculturalidad está anclada en los individuos, en los ciudadanos, pero necesitamos varias herramientas para construir no solamente capacidades, sino construir conciencia. Ese es el camino en términos finales de la interculturalidad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos mirando? ¿De qué manera se está posicionando un nuevo sujeto frente a los objetivos estratégicos incluso que se están planteando ahorita en el mundo? No sé si ustedes lo han reconocido en los medios y en la vida cotidiana, pero el mundo está en guerra, el mundo está en crisis. Hay tensiones de las cuales no nos podemos escapar en un marco global. Lo que ocurre en un país nos afecta directa o indirectamente, ¿sí? Y ahí está el incremento de precios, ahí está el incremento de los energéticos, ahí está el peso que tienen comunidades que siguen abasteciendo productos a las grandes ciudades y donde no se les da el valor, ¿sí? Como el caso de Puebla, Oaxaca, por supuesto Michoacán, con todo lo que aportan al Producto Interno Bruto. Entonces, lo que estamos viendo es que la interculturalidad es una forma no solamente de resistencia, sino de comprensión a una realidad dinámica que se tiene que replantear desde los propios individuos, y donde se propone una idea no tanto de confrontación, ¿verdad?, y de protesta violenta, sino de diálogo y de posicionamiento, ¿sí? Cuando no se generan agendas desde las comunidades, el diálogo no existe. El diálogo es de grupos y de élites específicas, ¿sí? Entonces, este libro lo que propone es trasladar
trasladar los programas que se están planteando de diferentes tipos en los gobiernos, como el caso de Pátzcuaro con el Consejo Ciudadano Lacustre, es partir precisamente de una mirada intersectorial, horizontal, donde los ciudadanos puedan asumir una visión conjunta. Hace 3 años, precisamente, en la región lacustre, el lago registró sus niveles más bajos de agua, ¿sí? Cuando se hizo este diagnóstico, había fuerzas que decían y prometían que lo iban a levantar en 6 meses. Eso es mentira. Se invirtió mucho dinero en la inversión para reconstruir las relaciones, pero el problema no era la propuesta de 6 meses, ¿no? El problema es que no había diálogo efectivo con las comunidades. Había un cierto temor incluso, ¿no?, por discutir. Cuando uno tiene temor, entonces algo está pasando en nuestro sistema. Cuando uno no tiene las herramientas para discutir constructiva y racionalmente, entonces no hay un diálogo que rompa con estas desigualdades y asimetrías en la que vive el mundo, ¿no?, en la que estamos inmersos también. Entonces lo que hicimos precisamente en este libro fue convocar a varios investigadores donde reflexionan sobre sus localidades, reflexionan sobre su entorno, pero también reflexionan sobre propuestas analíticas, porque este libro solamente es un escalón para seguir construyendo desde las universidades. Es una ventana también que nos permite mirar y reflexionar desde mi propia comunidad, desde mi propio entorno, qué estoy haciendo yo, cómo construyo ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de no solamente ser copartícipes de procesos conjuntos, sino también hablamos de responsabilidad y transparencia, ¿sí? Y el país necesita transparencia, necesita responsabilidad. Los marcos éticos que se hablan desde hace muchos siglos atrás, desde los griegos, ¿no? Pero también hay valores en las comunidades tarascas, en las comunidades, en las localidades. Miren, Michoacán tiene 113 municipios, de los cuales 364 son comunidades indígenas. Y poco más de 38, 129, tienen por problemas intenciones. Este es un dato del periódico La Jornada. Porque es difícil conocer cómo viven y cómo se comportan las comunidades frente a los cambios políticos globales, ¿verdad? Entonces, en este libro intentamos reflexionar y uno de los puntos que nos permitió convocar a esta discusión es la escuela como campo de conocimiento, pero también como campo de disputa. Porque la escuela se está convirtiendo en campos donde tenemos que transmitir otros valores, tenemos que construir desde otros puntos de vista, porque estamos construyendo modelos que ya no sirven, no dan respuesta, ¿sí? No dan respuesta a las necesidades locales, no dan respuesta a los problemas, ¿sí? Necesitamos otras herramientas. Tenemos que pasar del uso de la tecnología como una herramienta que nos entretiene y nos da información, a una herramienta que genere cibercultura, ¿sí? Es decir, que promueva conocimiento y valor, ¿verdad? Y precisamente ayer un dato que ustedes pueden consultar es que México en América Latina es el que más, los jóvenes son los que más consultan la red, ¿verdad? Y hay daños físicos, hay agotamiento, ¿sí? Y precisamente las reformas que vienen desde el Estado es limitar la herramienta, pero si no hay otras capacidades, entonces se generan visiones diferentes hacia el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo de verdad agradezco la posibilidad de compartir algunas conclusiones, porque los libros, lo que nosotros no queremos que se queden en la biblioteca, sino que se discutan. Y por supuesto hay tensiones, hay preguntas, hay miradas, hay temas que no están todavía, digamos, explicados, porque intentamos acercarnos a estos fenómenos. Y quiero señalar que la ciencia política estudia fenómenos políticos de una comunidad específica. Muchas veces se dice, la ciencia política estudia relaciones de poder, y eso asusta mucho, ¿sí? Porque en un momento donde todo está controlado en muchos lugares por el poder,
pues da temor hablar del poder, ¿verdad? Pero eso no es ciencia política. La ciencia política estudia fenómenos políticos y proyectos de incidencia para el cambio, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer desde las universidades, generar modelos de incidencia que permitan construir herramientas desde otra mirada. Y miren, dos ejemplos muy sencillos. En Bolivia hace poco hubo una reforma en la cual las comunidades indígenas se involucraron tanto con el gobierno, donde también centralizaron decisiones, ¿no? La Paz es una ciudad metropolitana, pero con múltiples desigualdades, ¿no? Parecido a muchos territorios de la Ciudad de México, donde los aymaras pues no comparten muchas de las decisiones con los mestizos, por así decirlo. Pero también está el caso de Perú, un país altamente informalizado, ¿verdad? Donde las reglas y principios pues a veces no se cumplen. Entonces también tiene que ver la interculturalidad con un problema de reglas. ¿Cómo construimos reglas? ¿Cómo las cumplimos? Porque muchas veces construimos reglas pero no las seguimos. Hacemos nuestras propias reglas. No respetamos a las comunidades desde sus propias reglas y valores, que muchas veces son más importantes que las que se generan en un debate legislativo, ¿no? Entonces, este libro pienso que considera una visión y de alguna manera pues también confronta un discurso que se viene planteando a nivel mundial, donde tenemos que modernizar a las sociedades, tenemos que homogeneizar las formas de pensamiento y tenemos que buscar también no solamente la reflexión a nivel regional aquí en la entidad, ¿no? Si bien es cierto que el libro toca lugares como Michoacán o Oaxaca, pues la idea es que tengamos esa posibilidad de construir, ¿no? Y de direccionar hacia otros puntos de vista. Quiero terminar señalando que una sociedad intercultural no se mide por lo que declara, ¿no? Sino se mide por lo que distribuye, por lo que reconoce y por lo que transforma. Esa es la visión que estamos planteando. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. Pues nada más recordando pues que vamos un poco atrasados por las cuestiones de tiempo, que estamos con media hora tardecita. Ahorita le voy a dar la breve participación al doctor Arcadio y pues vamos a darle unos 15 minutos a preguntas y a los participantes. Y pues nada más hacer la invitación, pues que este libro se lo pueden descargar en línea, entonces una invitación a que le den una lectura. Son varios artículos que se mencionan en este libro. Entonces ahorita al inicio estaba el QR, no sé si ahorita igual ya los también. Adelante, doctor Alfredo. Muchas gracias, amigo. Muy breve, para no hacerla tanto de esto. Primero, no sé, doctor Rodrigo, si estarás de acuerdo conmigo o no, qué difícil es publicar en México. Eso es una cosa que tengo que decir, como parte del proceso. Vicente no me dejará mentir tampoco. Tuvimos que pagar el libro de nuestra bolsa. Y sí lo tengo que decir, fue muy lamentable que las instituciones nos pusieron una cantidad de trabas tremendas cuando se supone que es lo que deben hacer las instituciones públicas es fomentar la investigación. Fueron una serie de circunstancias desagradables, espero que no se repitan, pero sí lo tengo que decir porque forma parte del proceso. Fue muy difícil sacar este libro, por lo tanto, ahora lo tienen que leer. Mucho trabajo sacar. Segundo, banda, este libro tiene una lección metodológica invaluable para ustedes. Anímense a investigar. A veces andamos dándonos de tumbos en octavo semestre, no quiero aludir a ninguno de los presentes, porque no podemos definir un tema para investigar como si se tratara de inventarnos una historia de ciencia ficción. La realidad está ahí, y lo acaba de decir el doctor. Las grandes problemáticas de nuestro entorno y de nuestro planeta están al alcance de la mano. ¿De dónde va a salir la investigación? Pues de la realidad concreta, ya lo dijo Marx. Analicemos concretamente la realidad concreta, no nos hagamos bolas. Analizarla puede traducirse en obras como estas que son pues producto de trabajos colectivos. ¿Por qué es importante escribir? Porque eso es lo que hacemos. Analizamos la realidad y la escribimos.
Por lo tanto, quiero dejar bien en claro, a ver si nuestras autoridades educativas algún día se enteran, y lo acaban de entender, que la educación superior no puede disociarse de la investigación. Y sí, para mí es muy importante que lo vean, que sus docentes, además de darles clase, hacen un esfuerzo por investigar. Y aquí está uno de esos frutos, para que se animen a hacerlo ustedes también. No se puede separar y a veces no se entiende. Ya no me voy a meter en detalles. Este libro es un ejemplo de cómo tenemos que construir ese diálogo de saberes también entre los distintos saberes académicos. ¿Por qué? Hay que construir enfoques transdisciplinarios. Es decir, este libro se nutre de los conocimientos de la psicología social, de la ciencia política, de la administración pública, de la antropología, de la historia, del derecho ambiental, del derecho, de la educación, de la ingeniería para la sustentabilidad ambiental. ¿Sí? Es un diálogo dentro de las mismas disciplinas de la ciencia. Por último, chavos, piérdanle el miedo a escribir, piérdanle el miedo a investigar. Javier Bassi, un metodólogo que algunos de ustedes habrán leído, definió la ciencia principalmente como algo que cualquier persona puede hacer, siempre y cuando se forme y se lo proponga. No es únicamente del Olimpo de los investigadores, cualquier persona puede investigar y cualquier persona puede hacer ciencia. Para cerrar, les digo que desde una academia intercultural es siempre obligatorio levantar la voz. Y si queremos construir una academia y una formación intercultural, tenemos que tomar el ejemplo del doctor y levantar la voz, no solamente de los temas que nos interesan, sino de todas las injusticias que se están cometiendo a nuestro alrededor, la oleada de violencia que estamos viviendo, que están viviendo nuestras comunidades. Si la academia y las universidades no sirven para eso, entonces habría que replantearnos muy seriamente qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Ahorita le vamos a dar, pues nada más seleccionar 5 preguntas, nada más a los que hagan algunas preguntas, sean muy concretos, muy precisas. Si tienen alguna pregunta, aquí mi sugerencia es a los ponentes, a los autores que tenemos aquí presentes, igual si se acercan por cuestión del micrófono, de este lado donde está Pepe, Daniel, si alguien Gracias. Bueno, nada más la pregunta, bueno, son 2 preguntas sobre... Son 2. Primero, ¿por qué Joco? ¿Por qué se interesa el capitalismo? ¿Qué vieron? ¿Qué potencial le vieron? Es eso. Y la segunda es una pregunta para el doctor, si interculturalidad es lo que ocurrió en Oaxaca con el pintor Francisco Toledo, donde evitó que se hiciera una bodega obrera en una zona arqueológica. Son estas 2 preguntas nada más. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Le damos respuesta o hacemos un bloque de... Yo creo que hacemos las 5 participaciones, 5 preguntas y después damos respuesta. Quiero empezar, Daniel, que esto es para Miguel, ¿verdad? Sí. Miguel, para Pepe. Adelante, compañeros. Nada más les pido que se acerquen por la cuestión del micrófono que no alcanza hasta sus lugares, no tenemos inalámbrico. Adelante, Chepis, acércate. Adicional, las preguntas deben ser respecto al libro, ¿sale? Por favor. Adelante, Chepis, si vas a hacer una pregunta. ¿Nadie, compañeros? Bueno, mientras le dan respuesta, Pepe. Ahorita... Adelante. Ahora sí, como en 100 mexicanos dijeron, para pensar tantito más, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. No se crea. ¿Por qué Joco? O Choco. Choco más bien, porque eso de Joco, Sí, Choco. le estaríamos dando la razón acá de que si es México con J, Exacto. ¿no? Entonces, Choco. Chico. Y de ahí proviene.
sería una aberración cambiarle, ¿no? Opinión personal. Xoco es la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México. A lo que estuve viendo, la realidad es que personalmente no la conozco. Quedó prácticamente en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad. Ya hay un gran desarrollo ahí de la Hemeroteca Nacional, me parece que hay. Ya hay todo un conjunto de edificios que lo hace atractivo a esta gran inversión, pero sobre todo porque está en prácticamente el centro de la ciudad. Es lo que lo detona. Prácticamente la colonia de Xoco son 30 hectáreas, como les comentaba, y esta empresa compró 5 hectáreas. Quiere decir que una sexta parte del territorio, que recordemos, las comunidades originarias están ligadas sumamente al territorio. No se puede concebir una comunidad originaria, un pueblo originario sin su territorio, porque el sustento pues está ahí, ¿no? Pues el poder adquisitivo de esta empresa es que compra Xoco, pero básicamente es porque está al centro de la ciudad. Gracias. Doctor Miguel. Cada vez más. Por acá sí, yo creo que sí. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, uno de los temas que Francisco Toledo defendió mucho a lo largo de su vida fue la defensa del territorio y la defensa también de un discurso donde se reivindicaba sobre todo el pasado, en este caso Zapoteca, ¿no? Él fue uno de los líderes artistas, ¿no? Zapotecas. Precisamente conocí a Toledo en un momento cuando hubo varias tensiones con la APO, y tuve la oportunidad de trabajar en Oaxaca. Pero en concreto, cuando hablamos de interculturales desde esa visión, si pudiéramos describir la interculturalidad en una serie de etapas operativas para el análisis metodológico, una primera etapa sería un diagnóstico de lo que está pasando, ¿sí? Cuando no tenemos un diagnóstico, pues no podemos actuar. Es como no tener un proyecto ejecutivo de obra, ¿no? Lo que hizo Toledo fue difundir en la primera etapa qué estaba pasando. En la segunda generó diálogo con las comunidades, pero no con cualquier comunidad, sino particularmente con las comunidades que tienen esa orientación intercultural, que construyen discursos alternativos, ¿no? Y en otro tercer nivel es cuando viene ya lo que nosotros decimos en uno de los capítulos, la construcción de incidencia política, que es un momento mucho más potente. Cuando uno hace incidencia crítica, no solamente tiene que posicionarse en un discurso, sino tiene que traducirlo en un proyecto de incidencia para motivar a otras personas a reaccionar frente al entorno que estamos viviendo. Por eso hay muchos líderes comunitarios como Toledo. Gracias a Toledo, el centro de Oaxaca no tiene, por ejemplo, pues Starbucks o McDonald's o restaurantes de este tipo. Sí hay en otra región, ¿verdad? Pero más allá de que se ponga una tienda de este tipo, el significado tiene que ver con un aspecto simbólico. Es decir, cuando hablamos de algo simbólico, hablamos de revisar un poco hasta la memoria histórica del lugar, ¿sí? No es cualquier lugar. Y entonces cuando las personas no conocemos nuestra historia, como bien lo decía Toledo, y además hacía campañas fabulosas, él hacía papalotes, dibujo, ¿no? Obras, y bueno, pues está el museo que está a la entrada de Oaxaca, ¿no? El que además era su espacio cultural por excelencia, ¿no? Pero él partía de un discurso más, no en términos de protesta, de movilizaciones violentas, sino del discurso, de la capacidad de construir a partir de la palabra, ¿no? Entonces, cuando hacemos intercambio concreto, tenemos que utilizar nuestras palabras. Y cuando alguien utiliza palabras correctas, lo sentimos muy bien.
Por eso la interculturalidad requiere lo que nosotros decimos en el libro, lo que discutíamos en ese seminario allá en el extinto CREFAL. Decíamos, necesitamos motivar la palabra, porque la palabra motiva la conciencia y la conciencia motiva la acción. ¿Sí? Esa es la parte fuerte del problema. Muchas gracias. Gracias. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Yo creo que vamos a cerrar con él y pues yo pediría una reflexión final del doctor Vicente para que lo cierre con broche de oro. Aquí al doctor quisiera yo hacer esta pregunta. ¿Qué si usted considera que los estragos que padece la sociedad y que expuso en su exponencia son causas de lo que impulsaron los gobernantes o la interculturalidad? Sí. Muchas gracias. Se refiere a los estados que tienen mayor índice de desaparecidos, número de desaparecidos. Sí, efectivamente, en el diagnóstico que se hace a nivel nacional sobre el número de desaparecidos, hay regiones que vienen ya desde hace décadas atrás acumulando personas muertas, ¿no?, desaparecidas, o que no se localizan. ¿Y en qué sentido se relaciona con la interculturalidad? Se relaciona precisamente con los grupos que no están de acuerdo con los métodos, ¿sí?, que el Estado planea para enfrentar estos problemas. Entonces, por ejemplo, el trabajo de colaboración con organizaciones de la sociedad civil es muy importante. El Estado tiene que generar capacidades con la sociedad. ¿Y por qué se concentran más en estos estados? Bueno, porque los índices, lamentablemente, de violencia son muy altos en los últimos años, ¿sí? Entonces, el estado de Tamaulipas, recientemente el estado de Guanajuato, ha venido escalando precisamente por los altos índices de violencia que se ha registrado. Pero aquí tenemos que hablar de varios factores. Un factor estructural pues tiene que ver con el empleo, ¿sí? No hay lazos, sobre todo en jóvenes adultos, que los motiven a estar presentes y a construir un sentido de pertenencia en su comunidad, ¿sí? Cuando alguien no se siente integrado en una comunidad, pues busca otro recurso y otras formas de protesta, pero también busca otras alternativas que desgraciadamente en estos lugares, particularmente en Tamaulipas, hay varios estudios donde hablan, por ejemplo, de migrantes que llegaron ahí y que ya no regresaron a sus comunidades. ¿Por qué? Porque ellos llegan expresando otras formas de convivencia. La interculturalidad tiene también que ver con otras formas de convivencia. Y entonces el Estado no puede responder a múltiples. Recientemente pasó también en Ciudad Juárez con todos los migrantes que llegaron, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha incrementado en estos estados? Porque los índices de violencia y la falta de atención del Estado ha sido muy ineficiente, ¿no? Ese sería uno de los términos, digamos, más comunes, pero también porque falta relación con las organizaciones de la sociedad civil. Y si no generamos sociedad civil, pues no podemos hacer trabajos que sean más efectivos para defender particularmente nuestros territorios, que cada vez son más invadidos. Entonces, esa es una bien interpretación, hay muchas más, pero falta diagnóstico. Tenemos que hacer diagnóstico. Y si no tenemos diagnóstico, no podemos hacer mucho en este momento que vivimos. Esa sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar con broche de oro una participación final del doctor Vicente para cerrar la presentación del presente libro. Muchas gracias, estimado amigo. Pues decirles que estoy francamente muy cansado. Han sido 3 días bien intensos de batallar para obtener lo mínimo necesario para organizar este evento. Pero acá de este lado, en la parte de Zacapu, agradecer a amigo Domingo, a los compañeros docentes que siempre están pendientes. Yo creo que la lucha por la construcción de una universidad más digna parte de no darse por vencidos, y pues creo que lo venimos haciendo. Reconocer a los jóvenes de la unidad Pátzcuaro que nos trajimos en modalidad autosardina, ya lo decían, y aguantaron rebotando en la cajuela.
fue titánico. No debería ser así, debería de haber condiciones más dignas para todos los estudiantes, y seguiremos luchando por ello, aunque dada esa lucha se nos trate de censurar cotidianamente, y mientras se nos trate de censurar, pues ¿saben qué? Nosotros vamos a seguir trabajando como lo que hicimos esta vez. Así que, decía un amigo, trabajo mata grilla. Entonces hay que trabajar, hay que seguir produciendo material académico. Como decía el buen amigo doctor Miguel Rodrigo, esto es un paso a la discusión de la interculturalidad, a la que tienen mucho que abonar ustedes como estudiantes, como sociedad. Todos tenemos algo que aportar, y a veces se nos hace como que una idea de otro mundo escribir un artículo, un libro. Pues no es sencillo, pero no es imposible. Es solo cuestión de dedicación, de esfuerzo, de lectura, y creo que en esa dinámica están los que estamos aquí. Y para finalizar, pues comentarles que cuando hicimos este libro, en efecto, a algunos de los compañeros nos tocó desembolsar, pero a mí en particular en la universidad me tenía una deuda que no se me ocurrió, y me dijeron, pues te damos ahí algo para unos libros. Y dije, pues de lo perdido lo hallamos. Entonces mandamos imprimir unos cuantos ejemplares, desafortunadamente fueron pocos, y me permití traer unos, y la dinámica que yo pensaba, pues va a haber mucha participación, y traje como 200, ¿no? Pero como hubo dos, pues traigo dos para aquellos que participaron. Tienen interés, así que con mucho gusto les vamos a obsequiar un ejemplar. Y pues muchas gracias por su participación, jóvenes. Y ya nada más para cerrar, ante todas estas cuestiones de dificultad logística y de algunas cosas que se pudieran resolver tan fácil desde la administración, pero que no se resuelven, lo único que puedo decir es que el ver el aforo que hay aquí nos indica que vale la pena, y nuestros estudiantes de ciencia política de las dos sedes valen mucho la pena, y seguiremos luchando por una educación digna para todos. Gracias. Terminamos, y yo pediría un fuerte aplauso para los ponentes. Y les cedo la palabra a Muchas gracias por esta valiosa participación y por las reflexiones compartidas durante esta presentación. Como parte de este agradecimiento, les otorgamos la siguiente constancia por su participación. La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, a través de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, otorga la presente constancia al doctor Miguel Rodrigo González Ibarra por su participación, por la presentación de su libro Interculturalidad, Ciudadanía y Bienestar Social en México, en el marco de la Quinta Semana de Ciencia Política y Administración Pública. José Arcadio Oliveros Cuevas. Felipe de Jesús Cruz Lemus. Luisa Teresa Martínez Taboya.
Cuauhtémoc Reyes Banda.